La gran transición de una humanidad a otra, por Austin Sparks. Capítulo 3. El campo de batalla de las dos humanidades. Señor, sabes que este mismo acto de oración, al parar en este punto, es nuestro reconocimiento y confesión de que no podemos continuar sin ti. No tenemos deseo de eso. Señor, para hablar de tu verdad, para recibir, para entender y obedecer, te necesitamos. No podemos hacerlo sin ti. Reposamos sobre tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, y creemos que confiando en ti, tú no nos fallarás, y lo conseguiremos por la ayuda de Dios, que sea así. Y viendo que es así, la gloria será tuya solamente, mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estas horas estamos ocupados con el clímax de la humanidad representada en la aparición en este mundo del Hijo de Dios en forma humana, y hemos llegado al punto en estas meditaciones en las que estamos actualmente ocupados con el campo de batalla de las dos humanidades. Ese campo de batalla, particularmente enfocado en las dos cartas a los Corintios, ese es su lugar en el orden soberano de Dios. Otras cartas tienen aspectos particulares, pero aquí en Corintios encontramos el punto focal de la gran controversia entre lo viejo y lo nuevo, el primer Adán y el último Adán, una humanidad y la otra. Permite que diga aquí, antes de proceder, que nuestra consideración puede parecer de un carácter bastante destructivo, duro, severo, no agradable en absoluto a nuestra vieja humanidad. Estas cartas son drásticas y, como hemos dicho, devastadoras para la vieja humanidad. Y el apóstol está realmente pegando muy duro, diciendo algunas cosas muy fuertes, mientras en amor, sin embargo, siendo muy fiel. No quiero destacar muy definitivamente esto de que el apóstol tomó esa actitud y trató la situación tan fuertemente, enérgicamente, radicalmente como lo hizo, no porque quería hacer daño a nadie, no sólo porque no estaba de acuerdo con esta gente, sino porque había visto. Él había visto de manera devastadora al Señor Jesús en gloria. La vida y ministerio entero de este hombre fue accionada por lo que llamó la visión celestial, y él había visto la grandeza, la inmensidad de la importancia de Jesucristo en toda la economía de Dios en el universo. Más allá del poder de Pablo para explicar y expresar, pues agotó todo lenguaje en su intento, Jesús para él se le había aparecido y estaba continuamente en su corazón, siéndole revelado en tales magnitudes como para hacerle sentir que cualquier cosa que se pusiese en el camino de nuestro logro debe ser implacablemente tratado. Él dijo: Hermanos, no lo he alcanzado, no estoy completo todavía, prosigo a la meta, al premio supremo ¿de qué? De la total conformidad a la imagen del Hijo de Dios, la verdadera comprensión en su propia experiencia de la admiración y gloria de Jesucristo. Lograr eso era el objetivo que todo consume y pasión de su vida, porque Él vio. Ahora mi objetivo esta mañana no tiene la intención de ser destructivo y negativo y solo oposición. Si parece que somos muy duros con este viejo hombre, es siempre teniendo en cuenta lo positivo. Es para algo, para la imagen del Hijo de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, prosigamos con este campo de batalla de las dos humanidades reunidas en estas dos cartas a los Corintios, lo cual sólo seremos capaces de tocar muy ligera e imperfectamente esta semana, pero creo que lo suficiente para indicar mucho más que comprenderás. Así, aquí estamos en medio del asunto entero del Nuevo Testamento, la transición
de una humanidad a otra en lo que respecta a los cristianos. Debemos recordar que estas cartas fueron escritas a una asamblea local, y mientras los individuos en la asamblea son seleccionados y señalados y dirigidos directamente sobre su conducta, su comportamiento, su manera de vivir, es con la asamblea que el apóstol está preocupado, y de que la asamblea local sea una expresión de Jesucristo. Ese es el único objetivo de la existencia de cualquier asamblea local, la expresión de Jesucristo. El apóstol estaba preocupado con ese núcleo en Corinto, del cuerpo entero de Cristo, y creo que es muy impresionante que por 20 siglos, siempre ampliando círculos de nación a nación, país a país, hasta las fronteras más lejanas de esta tierra, el ministerio a los corintios se ha expandido y hoy está tratando con nosotros. Una asamblea local debe asumir ese carácter y no solo ser una cosa localizada. Debe tener una importancia universal, decir algo. Que cada compañía local del pueblo del Señor diga algo por todo el tiempo y para toda la eternidad, y a todo el mundo cuanto al significado de Jesucristo. Una iglesia local tiene por objeto los valores de Jesucristo, los cuales nunca son capaces de ser sólo localizados o limitados al local. Ellos deben, no por su esfuerzo, organización, maquinaria o cualquier cosa de ese tipo, sino porque son eso. Deben tener una influencia expansiva más allá de sí mismos y más allá de sus propias épocas. Valores espirituales. Ahora quiero entrar en este asunto de cómo eso es alcanzado y qué es lo que hace que el pueblo del Señor sea así, tanto individual como colectivamente. ¿Ves que el corazón de todo este asunto no es un sistema, o de enseñanza o de práctica? No es un eclesiasticismo. Esa es sólo otra palabra para el orden de la Iglesia. No es eso o ninguna de las cosas en las que el cristianismo se ha convertido. No en absoluto acreciones y los desarrollos y las formas, sino que el corazón de todo esto es la persona de un hombre con una M mayúscula. La virilidad es el gran pensamiento de Dios desde la creación. Él ha puesto su valor supremo en esta forma de creación, la humanidad, y ha unido todo su interés a este tipo de humanidad que quiere poseer para representarlo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una semejanza? Una representación. Dios dijo, nuestra imagen, nuestra semejanza, una representación de nosotros. Pero temo que la representación es más o menos muy pobre en Corinto. Dios expresándose en una especie llamada humanidad. A eso se ha comprometido Él mismo y sus intereses. Y si quieres conocer realmente la razón de la venida y obra del Espíritu Santo, es simplemente eso, apoderarse de una humanidad según este hombre. Así que es una persona. Siempre enfoca tus ojos en la persona. Mantén tus ojos en la persona. El Nuevo Testamento es todo sobre eso. Siempre la persona. Y esta persona está repetidamente diciendo y afirmando, yo soy. Sea la capacidad que sea, pastor o puerta o vid, estos son sólo aspectos de su persona, de lo que Él es. Yo soy. Él ha entrado directamente en el campo de la historia, y es el único al que se le permite hacerlo, decir yo soy. Cosas tremendas se dicen a respecto de esto, y Dios ha señalado un día en el cual
Él juzgará al mundo en justicia, no por, sino en un hombre de su propia elección. El juicio de este mundo entero va a ser en la base de Cristo, no sobre cuáles son los pecados que has cometido, más o menos lo que puedes llamar pequeños o grandes. No, esa no es la base de juicio. La base de juicio es dónde estás en relación con Jesucristo y cuánto de Él hay ahí. Él juzgará al mundo en el hombre. Ahora piensa sobre eso. Es la persona que debemos mantener a la vista todo el tiempo, mientras proseguimos. Este hombre es total y absolutamente diferente de la raza entera de humanidad. De ahí, como hemos visto, por motivo de esa inmensa diferencia, debe haber el deshacer de una a fin de dar espacio para la otra. El principio completo y total de todo de nuevo es con este hombre. Observa que esto implica o indica que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Dios había considerado y decidido que la raza humana se había hecho grande y amplia lo suficiente para que la terminase toda. Aquí hay una gran multitud, judíos y gentiles, llenando el mundo que había entonces, y era suficiente para representar el mundo entero, una raza, una gran raza. Entonces el Señor Dios dijo, termina y empezaremos con un hombre todo de nuevo. Un hombre, el último Adán, un linaje nuevo. La humanidad entera es dejada de lado y un linaje nuevo introducido por su primer hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Aquí en estas cartas a los Corintios, como hemos señalado, vemos la tragedia que puede ocurrir entre cristianos, cristianos individuales y cristianos como compañía. La tragedia es por motivo de esto, por motivo de un arrastre de esa humanidad vieja rechazada y desacreditada en la esfera de la nueva. Esto es una tragedia terrible. Observa que el Espíritu de Dios ha hecho que esto fuera escrito en Corinto. Es una lectura desagradable, y no me gusta mucho de lo que se lee en esta carta. Cuando leemos lo que está aquí, cuando leo sobre lo que están haciendo en esta asamblea cristiana, que existe tal cosa como incesto en una asamblea cristiana, y todas las demás cosas, algunas de las cuales trataremos, cuando lo veo, pienso de la tragedia terrible entre cristianos. No vas a decirme que eso solo pertenece a los corintios, 2000 años atrás. ¿No estamos encontrando esto en compañías cristianas continuamente? ¿Adulterio y no sé qué más? Es una tragedia terrible cuando ignoras la gran laguna que Dios ha puesto por la cruz entre una humanidad y otra. Es una tragedia terrible cuando ignoras la gran laguna que Dios ha puesto por la cruz entre una humanidad y otra. Cuando no reconoces cuán total es esa división que la cruz ha hecho. Cuando pasas por alto la cruz en este asunto de la vida humana, estás en el camino de la tragedia de tu vida entera espiritual y testimonio. Esto es de mucha prueba. La cruz es más que una enseñanza, una doctrina. Es el terrible establecimiento de la gran cosa que Dios ha hecho y lo que está buscando. Aunque por otro lado, es un establecimiento muy glorioso. Pues aquí el nuevo hombre es introducido. Y debemos mantenerlo a la vista incluso mientras hablamos sobre esta tragedia y del campo de batalla de estas dos humanidades. Ahora debemos pasar un poco de tiempo obteniendo nuestra posición, como es representada por esta primera carta a los Corintios en particular. Su posición y lo que puede ser nuestra posición es sin duda la posición de muchos cristianos hoy. ¿Cuál es la posición en la que el apóstol
o el Espíritu Santo por el apóstol pone a los corintios? Me pregunto si has notado eso en esta primera carta a los Corintios. La historia de Israel en el desierto es mencionada 14 veces, como es relatada de Éxodo a Deuteronomio, y es señalada en una manera muy particular. Aquí los corintios muestran que están en ese periodo entre Egipto y la tierra. Esa es su posición espiritualmente, es decir, están redimidos por la sangre del Cordero y han salido bajo su cobertura. Los corintios están ahí, y el apóstol toma nota de eso al introducir la carta a los santos. Ahora revisa, si es necesario, tu mentalidad sobre esa palabra santos. Simplemente significa los separados, aquellos que han salido hacia Dios. Eso es todo. Eso es un santo. Alguien que ha salido hacia Dios, ha sido separado, redimido por la preciosa sangre, posicionalmente separado y fuera. ¿Cómo? Son redimidos por la preciosa sangre. En 1 Corintios, capítulo 10, Pablo dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Bautizados, los corintios han sido bautizados, y han venido bajo el régimen del Espíritu, la nube, el régimen del Espíritu Santo». Estos son cristianos posicionalmente, sino condicionalmente. Posicionalmente están separados, están bautizados, pero están en el desierto como los encontramos aquí en Corinto. Son cristianos posicionalmente, están debajo del régimen del Espíritu Santo, la era del Espíritu. Están en el reino de Dios, y si el reino de Dios significa el gobierno soberano de Dios, lo cual es cierto, están debajo del gobierno soberano de Dios. Posicionalmente están en el reino de Dios, no en el sentido general de la soberanía divina del universo, sino en un sentido más particular de la soberanía divina. Sí, son todo eso, y están teniendo la experiencia de las actividades sobrenaturales de Dios. Objetivamente les están aconteciendo cosas sobrenaturales a ellos. Pablo dice: «Corintios, no les falta ningún don espiritual. Todos los dones están ahí, sobrenaturales». Después, el apóstol, respondiendo una de las 10 preguntas que le presentaron, él dice: «Ahora a respecto de espirituales. Ahora avancemos despacio, cuidadosamente, pues todas estas cosas son verdaderas que había en Israel mientras estaba en el desierto, entre Egipto y la tierra». Sin embargo, con todo eso, que era verdadero de los corintios, el apóstol tenía que ceñirse y mantener la compostura y tomar una resolución positiva. A esta gente, con todo esto, él dijo: «Determiné, me decidí, no saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y este crucificado». A los corintios, con todo esto, redimidos por la preciosa sangre, posicionalmente separados para Dios, dentro del gobierno soberano de su reinado y su reino, y objetivamente conociendo mucho de sus actividades soberanas, sobrenaturales en la experiencia de ellos, a ellos el apóstol tiene que decir esta cosa categórica: «Me he decidido, me he determinado que entre ustedes no será nada sino Jesucristo y este crucificado». ¿De qué se trata eso? Es esta división en el capítulo 2 entre lo que el apóstol designa el hombre natural y el que es espiritual. Y la batalla es entre los dos. Ese es el campo de batalla entre estos dos hombres. Pregunto si ustedes en este país han tenido un tiempo para sentarse y pensar. Conozco vuestra actividad tremenda, pero me pregunto si han tenido tiempo para sentarse y pensar.
Ahora, yo les recomendaría algo para vuestra propia necesidad, para vuestro propio tiempo silencioso, no para la lectura pública o algo como eso, sino que yo les recomendaría esa traducción del Nuevo Testamento en la Biblia amplificada. Si te acuerdas, los traductores de la Biblia amplificada declaran en su introducción, cito, nuestro objetivo es entrar en el lenguaje original, que es mucho más rico que el inglés, y que tiene tantas sombras de significado que ninguna palabra inglesa puede transmitir y dar esa amplificación que es verdadera del sentido y significado del lenguaje original. Lleva muchas palabras y muchas sombras explicar el griego ahí, la lengua original, y por eso le hemos dado la amplificación que es fiel al sentido de la lengua original. Cierro cita. Un parafraseado de la declaración amplificada. Ahora vas a tener que tener mucha paciencia para leer eso, pero si te sientas con esa Biblia, serás escudriñado y alumbrado, mientras reflexionas sobre cada frase en tu Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque veo el cristianismo hoy y creo que muchos no han leído su Nuevo Testamento. Mira el cristianismo. Aquí, como en la carta a los Corintios, hay una total contradicción. Ellos no están viendo. Sin embargo, ellos tienen el Nuevo Testamento como su estatuto. Ahora, ¿por qué es así? La respuesta está en una frase. Cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios, hablando sobre la condición allí, precisó y dijo, cuando hacen esto y aquello, ¿no sois como hombres? Ustedes dicen, ¿no debemos ser como hombres? No, no según una determinada humanidad. Ese hombre no es permitido aquí como un hombre. La cruz lo ha despojado de esa humanidad. Se han despojado, y el lenguaje griego otra vez es se han quitado las ropas, se han despojado del viejo hombre y sus hechos, y se han vestido del nuevo hombre. Y así hay una humanidad que no es permitida aquí en absoluto. No son como hombres, dice Pablo. Ustedes están hablando como hombres hablan, comportándose como hombres se comportan, y no es permitido. Ese tipo de humanidad no es permitido. Ese hombre es una intrusión y está debajo de un bloqueo divinamente impuesto. El hombre natural, esto es, el hombre, y no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, ni puede conocerlas. Dios quisiera que la cristiandad absorbiese eso. Este hombre natural es una intrusión en el lugar donde no tiene ninguna legitimidad con Dios. Es una suposición que ha llevado a una presunción. Es una presunción que nosotros vengamos a esta esfera de la nueva humanidad con nosotros mismos, meternos de cualquier manera. ¿Ves que la fuerza de este hombre natural es mostrada aquí en este segundo capítulo? Y me estoy manteniendo cerca del texto, aunque no cite las palabras mismas. Es la verdad que está aquí. La fuerza del hombre natural en su procedimiento proviene de él mismo. El apóstol está hablando sobre poder, y estos corintios tenían una gran idea de poder político. Poder. Sí, el poder es bueno si es el poder de Dios. Pero la idea de ellos de poder era la idea del mundo de poder, y el poder era de ellos mismos, lo cual significaba que provenía del mundo. Ahora introducimos al otro hombre. ¿Y qué es lo que el otro hombre está diciendo sobre esto? Ve a Juan 5, donde él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. El Hijo de Dios no puede hacer nada de sí mismo. Y este gran siervo Pablo, que escribió la carta a los Corintios, dijo, de mí mismo
no puedo hacer nada. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me glorío en mi debilidad, para que el poder de Dios, Cristo, acampe sobre mí. La fuerza del poder de esta vieja creación, esta vieja humanidad, es totalmente socavada en la nueva humanidad. Y si ya lo has alcanzado o no, si el Espíritu de Dios se apodera de ti y quieres que lo haga, probablemente que Él lo haga, probablemente Él lo hará, pero permíteme decirte, está dispuesto por algo, si realmente se apodera de ti. El día viene en que te sentirás totalmente impotente en ti mismo. Estás al extremo de toda tu habilidad para cualquier cosa en ti mismo, y llegarás al lugar en que dirás, Señor, si tú no, este es el fin. Toda esta idea de poder, por el cual el primer Adán hizo su apuesta, ser como Dios, poderoso en sí mismo, todo eso ha sido socavado en el nuevo hombre, Cristo crucificado. ¿Poder? Queridos amigos, mantengan lo positivo a la vista de que el poder sea de Dios. Para estos corintios, el apóstol declara, estuve entre ustedes en debilidad y en temor y en mucho temblor. ¿Por qué? Él responde el por qué, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La manera en la que la vieja humanidad lo hace, una esfera que no es permitida. La sabiduría es otra gran palabra en este segundo capítulo. Habla de la sabiduría de este mundo, la sabiduría de hombres, y esa búsqueda por sabiduría y sus filósofos, que era casi codicia con los griegos y con los corintios. Sabiduría es el poder de juzgar, discriminar, determinar y decidir, pero la sabiduría en su procedimiento era de ellos mismos en Corinto. Su sabiduría era suya propia y la sabiduría de este mundo. Hay algo aquí que confieso que no entiendo, algo que me supera. A esta asamblea de Corinto, el apóstol recae sobre uno de los otros puntos de este traspaso. Si alguno de ustedes tiene una cuestión, no le pregunten a un hombre mundano, con sabiduría mundana, a que decida tu asunto. Esa es la manera en la que la vieja humanidad lo hace. Ahora, ustedes en Corinto como asamblea deben, en la nueva humanidad en Cristo, tener una habilidad que este mundo no tiene, en el asunto de sabiduría y juicio. Y aquí está la cosa que no entiendo. Es esta frase: ¿no sabrán que habremos de juzgar a ángeles? ¿Han pensado sobre eso? Oh, pensé que eran seres superiores a nosotros, obedeciendo a Dios en todo. Pero el tiempo vendrá, dice el apóstol, en que nos sentaremos a juzgar a ángeles. Juzgaremos ángeles. Y él usa eso aquí para mostrar que hay otro tipo de sabiduría completamente diferente de la sabiduría del mejor en la vieja humanidad. Sabiduría, dice él, que no es de este mundo, pues en Cristo Él nos ha sido hecho la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y entendimiento. Y por eso el hombre espiritual debe tener el poder de juzgar, discriminar, discernir y entender que incluso un magistrado en este mundo no tiene. Sí, esta humanidad en el nuevo hombre es muy diferente. Sin embargo, los corintios introdujeron esta vieja humanidad, su sabiduría mundana, pues su fuerza impulsora provenía de sus propias almas en Corinto. Era la fuerza del alma, y ese es el principio de este mundo. La fuerza del alma, eso es algo en lo que detenerse. La fuerza del alma. En esta última parte del siglo, ¿no hemos visto lo que eso puede hacer? Sí,
La hemos visto extendida literalmente a proporciones terribles, asustadoras, la fuerza del alma en las naciones. Esa fuerza del alma está con todos nosotros, pero no voy a empezar a hablar sobre el alma y espíritu. Estoy empezando a sentir que se ha dicho demasiado sobre eso. Hubo un tiempo en que tenía un sentido real. Lo tiene hoy, pero se ha convertido en un tema fascinante, y nosotros queremos ser muy cuidadosos en no ser tomados con temas. Pero aquí está el hecho de que en Corinto la fuerza impulsora era la fuerza del alma, no era la fuerza del espíritu. Esta gente era gente inteligente, eran un pueblo intelectual, eran un pueblo eficaz, pero estaba en una esfera que no es permitida. No le des demasiada importancia al intelectualismo humano. Creo que una de las cosas más sofocantes hoy es la teología como tal. Creo que es ahí en donde la cristiandad se ha extraviado, el intelectualismo en la esfera de cosas divinas. El poder del cerebro ha hecho un desastre terrible en la cristiandad. Sí, ellos eran intelectuales con la filosofía de los griegos, eran inteligentes, eran eficaces, pero esta carta está diciendo, eso queda fuera. Ese tipo de sabiduría no es permitida aquí. Hay otro tipo de conocimiento aquí. Y cuán cabal es el apóstol en este asunto cuando dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, ni las puede conocer. Son discernidas espiritualmente. Por los espirituales, es decir, el hombre espiritual, el hombre del Espíritu. Y él dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Supongo que pensarán inmediatamente que eso debe suceder después de esta vida, lo que tiene preparado para nosotros después. Oh, no creo en eso, creo que empieza ahora, es para nosotros ahora. Las cosas que el ojo natural, el ojo viejo humano, nunca ha visto y nunca podrá ver, las cosas del Espíritu, que nunca ha entrado en el corazón humano, el corazón viejo humano. Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Las ha revelado. Eso no es después. Él nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Ustedes están en el beneficio de eso, el cielo abierto, el espíritu de unción, y Dios revelando a su Hijo en nosotros. Y al hacer eso, Él nos está devastando, pero también está abriendo una entera nueva vista de posibilidades, de asombro. Es así todo el tiempo en nuestro proceder. ¿Puedes decir que eso está pasando en ti? Sí. Estoy viendo en mi corazón más y más de su Hijo, no la verdad como una teoría, sino a su Hijo, y viendo que su Hijo está deshaciendo muchas de mis propias concepciones y mis ideas y mis valuaciones. Las está rompiendo. Veo que Él es enteramente una nueva concepción, y en Él tengo una nueva concepción de la Iglesia. Debo reiterar que la Iglesia no es una cosa, no es una institución, no es una denominación, ni es todas las denominaciones juntas. No es nada de eso. La Iglesia es una persona expresada en humanidad, expresada en vida humana. Los apóstoles nunca fueron a ninguna parte con la idea preconcebida. Tendremos una iglesia aquí, fundaremos una iglesia aquí, formaremos una iglesia aquí. No, ellos fueron y predicaron a Jesucristo. Y cuando la gente veía que Dios empezaba a ver a Jesucristo, Él se hizo el poder cohesivo de reunión. Y si estuviesen realmente sobre esa base, ¿qué encontraban?
encontraban a Jesucristo. Encontraban a Jesucristo. Esa es la iglesia. Y no hay otra iglesia en el Nuevo Testamento. Bien, viene a ser esto. El hombre natural no puede ver y está excluido de las cosas del Espíritu. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. El que es espiritual tiene esta nueva capacidad espiritual, y es, como esta carta enseña, el aumento de esa capacidad espiritual, de medida espiritual, la cosa que es la base de atracción a estas personas en Corinto. Pablo dice, mientras hablan como hombres, mientras se comportan como hombres, ¿no son niños? Y como en Corinto, así es hoy. Debemos reconocer que aunque ese hombre natural tenga el mayor cerebro que jamás ha sido producido, abarcando todos los cuerpos celestes y terrenales, este hombre de esta época nuclear, desarrollado a las dimensiones de la humanidad hoy, aunque sea un hombre así, no puede saber, no puede ver las cosas del Espíritu de Dios. Hay un límite en el hombre natural, así es como es, pero hay un mundo, una esfera, abierto al hombre espiritual de la nueva humanidad, que está más allá de cualquier cosa de la cual la vieja humanidad es capaz. Ahora, a partir de este punto, empezamos con estas cosas sobre las que los corintios escribieron a Pablo. En algún momento ellos le enviaron una carta a él con una lista llena de preguntas, y no voy a intentar responder a todas ellas, pero quiero que notes una cosa. ¿Cómo Pablo realmente respondió a todas esas preguntas? Él las respondió, y mientras dijo algunas cosas sobre algunos de estos asuntos, dando consejo y discutiendo la cosa con ellos, no les respondió en la forma de algo que podrías poner en un libro de regulaciones, como un libro de leyes. Él no sólo escribió un proyecto para responder. Por ejemplo, ¿debería una mujer que se ha convertido en cristiana y tiene un marido no cristiano dejarlo? O de la otra manera, ¿debería un hombre que se ha convertido en cristiano y su mujer no ha aceptado al Señor, debería dejarla? ¿Debería un esclavo que se ha convertido en cristiano abandonar su posición como esclavo e intentar ser libre? ¿Deberíamos rehusarnos a comer carne que ha sido vendida en un mercado, pero previamente ofrecida a un ídolo? Hay muchas preguntas como esas en la carta, y evidentemente ha habido una pregunta sobre lo que es hoy llamado dones espirituales, carismáticos. Pablo tiene algunas cosas que decir sobre esto, pero ¿sientes que él es conclusivo en las cosas que dice? No lo creo. Pablo nunca pretende eso aquí, y nunca pretendió ser otro Moisés escribiendo 10 mandamientos contra 10 preguntas. Él tenía una manera mucho mejor de responder que esa, si ellos solo lo reconociesen. En todas estas cosas, ¿cuál fue su manera real de abordaje y respuesta? La enunciación de un principio. Si solo pudieses apoderarte del principio, tendrás las respuestas. Por favor, entiende esto. Sea de lo que te olvides, por favor, apodérate de esto. La respuesta a todo es un principio. Ahora estoy llegando a esa pregunta de dones, lenguas y así por delante. Era un problema, una pregunta, en Corinto, acerca de los dones espirituales. Él dice algunas cosas sobre lenguas, aparentemente bastante sobre lenguas, pero por lo que puedo ver, no responde finalmente la cuestión sobre lenguas. Sin embargo, enuncia un principio sobre eso y todos los dones, y lo responde de esta manera. Ese es su efecto. Esta es realmente la respuesta. Por un lado, ni una de estas cosas, ni uno de los dones de Dios, son fines en sí mismos.
Si tú trazas un círculo alrededor de uno o todos ellos y dices, esto es el sábelo-todo y el fin de todo, llegarás a un punto muerto, más tarde o temprano. Hallarás que eres retenido y tu madurez espiritual es detenida. Hermanos, por más sobrenatural y precioso que sea, tengan cuidado de que una experiencia se convierta en el comienzo y el fin. Ninguna de estas cosas son fines en sí mismos. Y el apóstol dice sobre esta cosa particular y sobre dones, como un conjunto mientras los trata, que este es el principio acerca de ellos. ¿Están llevando a una mayor medida de Cristo? En esta carta, el apóstol usa una palabra que lamento que los traductores han dejado fuera y puesto una en su lugar. La palabra que han usado es edificación, y claro, si das una explicación o definición muy estricta de la palabra griega para edificación, obtendrás el verdadero significado de la idea del apóstol. Lo que Pablo dijo y quiso decir era para construir. ¿Construir el qué? El aumento de Jesucristo. ¿Son estas cosas fines en sí mismos? Por más maravillosas que sean, ¿están llevando a una mayor medida de Jesucristo? ¿Están construyendo el cuerpo de Cristo? Ese es el desafío de cada don. ¿Cómo ministra y efectúa un aumento de Jesucristo? Ahora, ellos tenían cada una de estas cosas en Corinto, y enfrente a ellas estaba este nivel bajo moral, este patrón pobre espiritual. Aquí en Corinto tenían los dones, y nada les faltaba ningún don espiritual. Pero, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el aumento de Cristo? Pablo tuvo que decir, tuve que hablarles como a niños. Lo que el Señor busca, lo que debe ser, es el aumento de la medida de la plenitud de Jesucristo. La pregunta es, después de todo, ¿cuánto de Cristo hay en el individuo, en la asamblea? ¿Cuánto de Cristo y no de la obsesión con cosas, aun cuando sean sobrenaturales, pero el encanto de Jesucristo? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Debe ser sólo el Señor, el tipo de hombre que Él es, el tipo de humanidad que Él es. Algunos de ustedes y algunos de nosotros hemos pasado por aguas muy profundas, aguas oscuras bajo la mano de Dios. Hemos clamado y preguntado, ¿por qué esto debe venir sobre mí, Señor? ¿Esto les viene a otros cristianos? ¿Por qué? Bien, solo tengo una respuesta. Él está obrando todas las cosas según el consejo de su voluntad, en conformación con su Hijo. Y por un lado, el lado de la cruz, esto es el deshacerse de algo, el rompimiento de algo, vaciándote de algo. Estabas demasiado lleno, tenías que ser vaciado por el otro lado. Puedes que no lo veas, pero el cielo sabe un poco más del Señor Jesús en tu dulzura, en tu paciencia, en tu simpatía, en tu entendimiento, en tu corazón yendo hacia otros y para el Señor. Y supongo que debo decir que la cosa más peligrosa que el Señor nos podría permitir es conocer cómo de buenos estamos siendo. ¿No es eso verdad? Tendré algo más que decir sobre eso más tarde. Encerremos. Señor nuestro, hay mucho aquí. Necesita tu cobertura y tu administración, tu protección. Necesitará gracia en tu pueblo amado, mucha gracia. Dales esa gracia de recibir, de entender. Protégenos a todos en relación a cuánto es Cristo, no siquiera cosas cristianas.
Él es nuestro objeto y meta. Sélo por amor de tu nombre. Amén.